Se nos va a Francia, señores, se nos va a Francia, lo que significa que tenemos que tomar las riendas de ese club. Miren nuestro Ronaldinho, tiene 91 de media, y miren a Roque, el otro jugador que también nació en el... Volvió a la cima, qué temporada en el que tuvo este muchacho, por Dios. En el video anterior reconstruimos al Barça, vimos al Barça del futuro, al Barça del 2027, un video que nos dejó buenas sensaciones, tratamos de simular los mejores fichajes, siendo muy realistas. Uno de ellos fue justo el de nuestro protagonista el día de hoy, el nuevo posible fichaje del Barça. Algunos dicen que ya está en las inferiores, otros dicen que no. Estoy hablando del señor Joao Méndez de Assis Moreira, hijo del grandísimo o de la leyenda del Barcelona y de todo el fútbol mundial, Ronaldinho. Vamos a jugar o vamos a simular la carrera de este chico en las próximas 10 temporadas, y ya saben que en esta serie, si los videos tienen mucho apoyo, pues hacemos la segunda parte, que serían las otras o las restantes 5. Vamos a tener en cuenta, como de costumbre, goles, asistencias, títulos, balones de oro y todo el dinero que genere durante estas 10 temporadas. Todo eso será tenido en cuenta para luego al final hacer un resumen y ver qué tal fue la carrera de este muchacho. Sin más, vamos a darle inicio a la carrera de Ronaldinho Jr. Poderosísimo like. Si no han visto el episodio con el Barça, se los dejo en el comentario fijado y en las tarjetas. Vamos a ver a Ronaldinho Jr., o mejor, al señor Joao Méndez de Assis Moreira, más de cerca. Perfecto, aquí lo tenemos, Ronaldinho. Ese no es el nombre de él, por ningún lado aparece el nombre de este señor como Ronaldinho, pero yo he decidido dejarlo de esta manera, ya que he creado el jugador desde cero. He decidido dejarlo de esta manera para poderlo identificar mejor en la serie, ¿no? También en el episodio anterior con el Barcelona lo puse de esta manera para poder tenerlo claro, y en este caso, como es el protagonista de este video, entonces vamos a dejarlo así, Ronaldinho, pero su nombre ya saben, es Joao Méndez de Assis Moreira. Veamos, delantero centro, medio punta y medio centro ofensivo. Según Transfermarkt, estas son las mejores posiciones o las posiciones donde mejor se maneja. La principal la vamos a dejar como delantero centro. Jugador de 17 años, ya en la intro tuve que haberles dejado más o menos como lo creen. Brasil, evidentemente, 66 de media, 1,77 de estatura y 68 kilos. Yo no sé si sea mucho, él es como altico, delgado. Bueno, en fin, vamos a dejarlo de esa manera. Su pie preferido es el izquierdo. Movimientos hábiles 4 y pie débil 5. Pues al parecer le pega bastante bien con las dos, ¿no? Veamos su aspecto físico, lo he creado desde cero. Tenemos las nuevas equipaciones del Barça. Estas son equipaciones que probablemente van a tener, o las que van a tener en la temporada 23-24, pero es una filtración, no es oficial todavía, es una filtración, entonces las voy a poner para darle algo de variedad al video. No tengo idea quién pueda ser el sponsor de este señor, pero bueno, le puse estas zapatillas que tienen ahora mismo en pantalla, chicos. Valor financiero 1.8 millones, le resta un año de contrato, el cual lo vamos a renovar. Ahí como está el número 30, no le he dado un plan de desarrollo. Veamos, tirador, vamos a dejarlo aquí como delantero completo. Y ojo, chicos, solo hasta que cumpla los 18 años lo vamos a utilizar. O sea, en este momento lo enviaremos a préstamo. Por aquí tiene una oferta, pero es por transferencia, la cual vamos a rechazar. No nos interesa venderlo, chicos. Veamos qué sucede. Vamos al final de esta temporada, bueno, al final del mercado de fichajes, y veremos quién se lleva o quién se interesa en nuestro muchacho. Y una vez hagamos esto, vamos a tomar las riendas de dicho club que se lo lleve en préstamo. Están ofertando por él, pero no, chicos, yo no creo que lo quiera vender, y mucho menos al Al-Adalá Club. No, así tampoco. Veamos cómo nos va con la negociación de este señor. Tenemos que renovar el contrato porque le quedan solo 12 meses, 11, bueno, ya le quedan muy pocos. Veamos qué sucede con este chico. Ahí está el señor Ronaldinho o Joao Méndez. Veamos como promesa, sí señor, porque tiene 17 años. Ya saben que solo hasta que cumpla los 18 podrá estar en el equipo titular. Ahí está. No sé si ese corte de cabello les guste, pero pues a mí me parece bien. Yo creo que vamos a ponerle 10,000 de salario. ¿Era mucho? No, pero es nuestro invitado, podemos hacer lo que queramos con él, ¿cierto? ¿Sí? Es una oferta justa, sí. 10,000 a la semana, perfecto, creo que eso está bien. 4 años más de contrato y 11 meses que le quedan, casi 5. Yo creo que es perfecto para este chico, y veamos a ver qué logra hacer o a dónde logra irse. Tenemos aquí dos ofertas. Yo creo que me iría por esta del Stade Reims, porque este equipo no sé rechazar, creo que no sé ni siquiera de dónde es. Este Stade Reims está en la primera división del fútbol francés, no estoy muy seguro. Veamos a ver si prestémosle un año a ver qué pasa. Se nos va a Francia, señores, se nos va a Francia, lo que significa que tenemos que tomar las riendas de ese club.
en Francia. Pero el Stade Reims creo que está en primera división, ojalá así sea. No sé qué tal está el club, pero lo que necesitamos es que este muchacho suba al menos a 72, le pongo yo, 73 sería fantástico para que pueda tener más oportunidad en la próxima temporada en este Barça. Ahí se va Xavi diciendo este muchacho va a ser grande, va a ser muy muy grande. Están plenamente convencidos. Ahí seguimos con el primo de Sadio Mané. Muy bien, ya hemos tomado las riendas de este club y ahora que hago un repaso, hago memoria, creo que estamos en un equipazo. Bueno, no tanto, pero creo que este señor que tenemos ahora mismo en pantalla es el goleador de la Ligue 1. Creo que es el goleador, no estoy tan seguro, pero creo que es el goleador y eso es fantástico, pero también es complicado porque no creo que nuestro Ronaldinho sea titular, chicos. Esta es la alineación, esto no nos importa mucho, lo que importa es darle minutos a este señor, va a jugar uno que otro partido para que vaya entrando en calor, vaya poniéndose en forma. Vamos al final de la temporada y veamos qué sucede. Ya ha iniciado la liga, tenemos un partido contra, bueno, ya jugamos uno, pero creo que este partido que sigue no es tan complejo, así que le voy a dar la titularidad a nuestro invitado especial. Creo que va de titular, jugará al menos el primer tiempo. ¿Por qué? Porque es nuestro invitado y tiene derecho a hacerlo. Ese partido lo vamos a jugar porque es el debut de nuestro invitado en Europa. Quiero ver cómo es este debut, chicos. El hijo de Ronaldinho, que creo que su padre también debutó o jugó, fue el primer equipo que jugó en Europa, fue en el Paris Saint-Germain, no estoy muy seguro de ese dato, me lo dejan en los comentarios. Sería interesante, por eso también acepté la propuesta de este equipo francés, porque bueno, no estoy muy seguro, pero me parece que Ronaldinho también debutó en Europa. Cuando llegó a Europa debutó fue en el PSG o fue en otro club. Bueno, chicos, me tocaría mirar Transfer Market porque no la tengo muy clara, o si ustedes me ayudan en los comentarios. ¿Dónde está Ronaldinho, que no lo veo? O más bien Joao Méndez. Por allá está al fondo, chicos, por allá al fondo. No lo mostró la cámara porque pues en este momento es un muchacho que hasta ahora está iniciando. Ni siquiera supe qué dorsal le dejaron. Lo que sí sé es que en el minuto 18 llegaría la jugada del primer gol de Ronaldinho Jr. en Europa. Ojo con esta jugada, miren qué clase con calidad, y aquí servidita para el brasileño que se inauguraba en Europa, que se inauguraba en este Reims y también en la Ligue 1. Eso es lo que estaba pasando. Primer gol de Ronaldinho Jr. o del señor Joao Méndez. Un estreno fantástico, lo que cualquier jugador latinoamericano desea en su vida, ¿no? Bueno, llegar a Europa y debutar con gol. No importa que este no sea un club de los más grandes del mundo, pero él tenía ya un proyecto muy bien estructurado y un proyecto que funcionaría a largo plazo. Ojo, porque aquí vendrían goles por parte del equipo al que estábamos enfrentando, que ni siquiera sé cómo es, no le presté tanta atención, pero bueno, aquí vendría el empate, por ahí teníamos un amonestado, pero, hombre, esto no eran penas, porque un gol muy bien hecho. Aquí no entiendo cómo lo dejaron llegar, miren, y sin que tocara el piso, la metió adentro el futbolista del equipo contrario, que es el Ajaccio, no sé cómo se pronunciará eso. Ojo, porque aquí tendríamos una linda asistencia de el señor Joao y miren qué maravilla de gol. Tendríamos el segundo tanto esta noche, asistencia de Joao. Esto significa que la noche era sencillamente maravillosa para el brasileño. Gol y asistencia. Ojo con ese dato. Eso es algo magnífico. Esto ya le daba muestras a Xavi de que este muchacho era el futuro más bien del Barcelona. Este era un jugador que sí o sí había que tener muy en cuenta. Vamos al minuto 34 porque vendrían más cosas hermosas como estas que nos tiene o nos va a mostrar este muchacho. Mostraba la calidad más bien al mejor estilo de Ronaldinho. Miren cómo él también lo hace. Fantástico. Pero bueno, salió por fuera. Ya estaba mostrando la calidad, estaba mostrando de lo que era capaz. Era el mejor puntuado del partido al finalizar el primer tiempo. Íbamos directamente al segundo, donde vendrían más emociones, más goles. Miren qué hermosa asistencia. El minuto 46 define y el Reims concreta el 3-1. Otra vez asistiendo Ronaldinho. Doble asistencia y un gol en su debut. Eso, chicos, eso me estaba dando muy buenas sensaciones. Esto me estaba diciendo que este muchacho iba a llegar lejísimos. Ahí con el dorsal 16, no sé si sea de su agrado. Miren qué maravilla, qué calidad a la hora de centrar. Y este señor define de manera mágica. Se iría al descanso y nosotros aquí terminaríamos el partido. Debemos continuar porque sin nuestro protagonista, ¿para qué seguir en dicho partido? Continuemos.
esta primera temporada fue un desastre. Este Reims, bueno, no logró nada. Bueno, pero tampoco descendió. Lugar número 14, aunque realmente esto no nos interesa mucho, no nos interesa el desarrollo de nuestro muchacho. Pero algo curioso es que su equipo jugó a final de Champions. Interesante. El Barça no fue campeón de su liga, pero bueno, segundo lugar. Chicos, esto es una locura. Ojo con el dato, yo creí que no iba a estar aquí. Jugó bastantes partidos, 22 para ser exacto. Hizo 11 goles, 2 asistencias, jugador de 18 años, 3 unidades de crecimiento y un promedio de 6.74. Al club como tal no le fue tan bien, de hecho le fue terrible, pero si lo ponemos en perspectiva, creo que la tarea de Ronaldinho fue fantástica, o de Joao Méndez, porque imagínense, 22 partidos, 11 goles, una muy buena media de gol. Creo que está muy bien esto, chicos. Financieramente hablando, es un jugador de 2.3 millones, tuvo un 9% de crecimiento. Podemos ver que aquí tiene 1.700 euros, supongo que los otros 8.300 los pagará el Barça. Eso significa que devengó en esta temporada algo así como 480.000 euros de salario. No está nada mal para ser un chico que está despegando, y me encantó lo que hizo esta temporada en este club. La cantidad de goles, eso me da una muy buena sensación, muchachos. 11 goles en su debut en Europa, creo que es fantástico. Finalicemos. Iremos a la segunda temporada de este episodio, en donde evidentemente ya tomaremos nuevamente las riendas del Barcelona. Volvemos al Barcelona y vamos a darle minutos a nuestro muchacho, porque esa cantidad de goles, bueno, yo creo que Xavi debe prestarle atención ahora mismo en el Barça, porque hizo muchos goles. Hemos tomado las riendas de este Barcelona nuevamente y mire, recién empieza la liga 2023-2024 y el segundo partido ya es clásico del mundo. No es que los vaya a simular todo, bueno, sí voy a simular todos, pero este clásico sé que no es correcto, chicos, sé que no es correcto. Miren la plantilla que he encontrado, está Chic, está Lewandowski, no está ya en esta plantilla, como pueden ver que sí, De Jong, Araujo, Koundé, Dest, ahora es titular, Alba perdiendo valoración, Dembélé. En la suplencia tenemos a Rafinha, Fati, Busquets todavía está por aquí, Gavi, Eric, etcétera, etcétera. Y aquí está nuestro Ronaldinho, chicos, que para este partido, yo sé que esto no es correcto, pero bueno, es difícil que un chico de estos, con esta edad, que tiene 18 años, ya vaya a debutar. Este es su primer partido, va a debutar en Liga y lo va a hacer con el poderosísimo Real Madrid, pero al segundo tiempo, chicos. Vamos a jugar el primer tiempo y en el segundo le voy a dar minutos. Sé que, como dije, no puede, en la vida real tal vez esto no pasaría, no pondrían un chico tan joven a debutar justo contra el Real Madrid, pero pues es nuestro protagonista y además también tiene algo interesante, y es que viene con un historial de goles muy bueno. Le fue muy bien la temporada anterior, entonces este equipo está ansioso de probar qué tal es el tal Ronaldinho. ¿Por qué? Porque dijeron que la temporada en Francia había sido fantástico, un chico de 18 años o 17 cuando llegó allá, haciendo muchos goles, un promedio de goles muy interesante. Entonces vamos a probar, vamos a ver aquí contra el Real Madrid, contra el equipo grande, contra el equipo más poderoso de esta liga. Vamos a ver qué es lo que sabe. Pero yo creo que de la intro, o más bien de aquí de los actos protocolarios, ahorita nuestro 9 es el señor Patrick Schick. Bueno, esperemos que sea una buena decisión. Eso significa que va a estar por delante de nuestro muchacho, y nuestro muchacho únicamente va a ser su relevo. Una vez pasemos esto, yo creo que de aquí vamos a ir directamente al segundo tiempo, que es digamos que es lo que a ustedes les interesa. Yo voy a jugar este primero y ya veremos qué pasa. Termina este primer tiempo, muchachos, y sé que estamos perdiendo 1-0, sí, ahí está. Y sé que las condiciones no están para meter a nuestro muchacho porque estamos perdiendo. Y bueno, pero yo lo quiero ver. Quiero saber cuál es realmente bueno, el potencial que tiene este muchacho. Vamos a ponerlo aquí. ¿Qué tal que empate este partido? Uno nunca sabe. Veamos qué sucede en este partidazo. Termina esto. Y bueno, este partido realmente creo que tocó el balón un par de veces por ahí, pero creo que no fue el indicado para este primer o este debut de Ronaldinho o de Joao Méndez en el Barcelona. Llega Ronaldinho ganando Liga, chicos. Barcelona campeón. Aquí disputamos la final, pero no fue posible. Y en Champions creo que quedamos como en cuartos. No, ni siquiera en cuartos, por Dios santo. Qué mala presentación en Champions. Caímos ante el City en octavos. Aquí tenemos a nuestro Joao Méndez, o Ronaldinho más bien. Jugó 18 partidos en los cuales hizo 3 goles y solo tuvo una asistencia. Muy pocos goles. 19 años y creció 3 unidades. 6.79. Creo que no, ese fue su promedio. Creo que no estuvo tan mal.
es el más económico de toda la plantilla, tiene un valor de 6 millones, su sueldo, su salario esta temporada fue de 24.000 por semana, lo cual nos dice que generó 1.152.000 euros para esta temporada. Creo que no está mal, creo que está bastante bien. Como vimos, tenemos, bueno, Lewandowski ya no está en el club y tenemos a Patrick Schick, creo que se llama Patrick Schick, bueno, como titular, ¿no? Entonces la suplencia de nuestro muchacho es innegable, no vamos a meter más delanteros centros para darle más oportunidad. Yo sé que va a mejorar, muchachos, va a mejorar y eso lo vamos a ver a medida que transcurra el tiempo. Directo al final de la temporada y el Barcelona pierde el liderato de la liga y cae al segundo lugar por un miserable punto. Pero somos campeones de Supercopa y también de Copa de España. Muy bien. Vaya, en Champions no nos fue tan bien. Cuartos de final tampoco, volvimos a quedar en octavos. Veamos, Ronaldinho jugó 20 partidos para esta temporada, hizo solo 7 goles, está perdiendo esa potencia goleadora este muchacho. 0 asistencias, es un jugador de 20 años, 3 unidades de crecimiento y 7.13, mejoró su promedio en relación a la temporada anterior. En lo financiero ya no es el más económico de la plantilla, tiene un valor de 10.5 millones, un 150% de crecimiento y su salario es exactamente igual que el de la temporada anterior. Vamos a la cuarta temporada, muchachos. Hombre, el protagonismo de este señor, ese Patrick Schick, está muy grande. Y quitarle protagonismo va a ser muy complicado. Pero bueno, hay que seguir luchando. Fin de temporada y volvemos a ser campeones. Tenemos Supercopa de España y Copa de España. Vamos con triplete. Maravilloso, una temporada perfecta para el Barça. Vaya, ya esta temporada la cosa cambió bastante, chicos. 23 partidos, 11 goles, 3 asistencias, jugador de 21 años, 3 unidades de crecimiento y un increíble 6.89 de promedio. Se mantuvo, digámoslo de esa manera. Financieramente hablando, es un jugador de 23.5 millones con un 176% y le resta un mes de contrato. Sigue devengando el mismo salario, es decir que sigue acumulando la misma fortuna que en temporadas anteriores. Debo renovarle el contrato, pero aquí dicen que presentó una solicitud de transferencia, pero tal vez con la renovación del contrato todo quede en orden, ¿no? Eso espero. Exige 86.000 de salario a la semana. Este muchacho definitivamente sabe para qué es el dinero. Para cobrarlo, muchachos. Ahí está, terminamos esta negociación. Veamos qué sucede. Este es otro familiar de Franck Kessié. Perfecto. Creo que esta fue una excelente temporada para nuestro protagonista y también para el Barcelona, ¿no? Muy bien. 79, ya casi llega a 80. No sé si será titular. Yo creo que cuando llegue por ahí a los 83, 84 de media ya podría ser titular y pensaríamos en una venta de Schick y traer a alguien también que le ayude a nuestro muchacho. Eso espero, ¿no? Nuevamente campeones de liga. Eso es maravilloso. No nos llevamos esta Supercopa, pero sí la Copa de España también contra el Madrid, ¿eh? Supercopa de Europa nuestra y nuestra presentación en Champions fue desastrosa. Caímos en octavos una vez más. Ronaldinho ya se mete entre los 3 más goleadores. 31 partidos, 18 goles, 1 asistencia. Tuvo 4 unidades de crecimiento y su promedio fue de 7.55. Tuvo un muy buen promedio. Excelente. Financieramente hablando, ya es un jugador de 59 millones con un 151%. Su salario aumentó drásticamente, lo cual nos da una ganancia neta de 4.128.000 euros para esta temporada. Muy bien por el brasileño, está también llenando sus arcas. Perfecto, vamos a finalizar. Vamos a la quinta temporada donde este episodio se parte en 2. No sé la titularidad de este señor, sería bueno, pero hombre, Schick todavía está con 30 años, creo que todavía es muy bueno dejarlo como titular, ya veremos. Repite liga el Barça, Copa de España, no ganamos la Supercopa tampoco. Vaya, y en Champions las cosas siguen siendo complicadas, aunque esta vez avanzamos a cuartos. Sigue nuestro muchacho ocupando el lugar número 3 de máximos goleadores, 31 partidos, 16 goles y sin asistencias. ¡Wow! Esta temporada creció muchísimo, 5 unidades, fantástico, 7.24. Yo creo que esto ya nos da la opción de convertirlo en el 10 que tanto deseo, muchachos. Quiero convertirlo en ese 10. Yo creo que quien lo tiene Ansu. Me da muchísima pena con Ansu, pero creo que este señor se lo merece. Tenemos un jugador de 120 millones con un 103% de crecimiento y ojo porque vuelve a ganar el mismo salario de la temporada anterior. Este señor empezó a decrecer, lo que significa que sí lo podemos vender, añadir a transferibles, sí señor, y yo creo que para la próxima, Rafinha está lastimado 3 meses, increíble. Para la próxima este señor podría ser el titular, aunque dice que quiere irse. Ojo con ese dato, déjenme ver, le queda 1 año de contrato. Veremos a ver si con la titularidad absoluta cambia de opinión. El episodio se parte en 2. La segunda
segunda fase de esta historia. Bueno, vamos por balones de oro, por goleos, en fin, ya veremos qué sucede. Tuvimos que renovar el contrato de este muchacho. Recuerden que tiene como intenciones de irse, pero la titularidad quizás lo anime, o hasta el momento lo está animando a quedarse. 5 años más de contrato, 110,000 de salario. Aumenta bastante su salario, bueno, algo por encima de los 30,000. Bien, en fin, o por debajo más bien de las 30,000. Muy bien, veamos qué sucede. Repite campeonato el Barça, Copa de España, y en la Champions seguimos siendo un desastre. ¡Wow! Nuestro muchacho la titularidad le sentó perfecto. Pichichi. Fantástico, chicos. 53 partidos, 32 goles, 6 asistencias. Estuvo mejor que Dembélé. Jugador de 24 años. Esto es bastante raro. Se mantuvo, chicos. No creció y jugó mucho más. Esto es rarísimo. Tuvo un promedio de 7.59. Vaya, quedé sorprendido. En lo financiero es un jugador de 120 millones y también mantuvo, pues no creció, se mantuvo. Tiene ahora su nuevo salario de 110,000, le permite embolsillarse 5.280.000 euros. Muy bien, tenemos nominación al Balón de Oro para nuestro invitado. Se quedó en el Barça, pero no en Ronaldinho Jr. Pierde el Barcelona el liderato de la Liga, segundo lugar, Supercopa de España, y en Champions mejoramos un poco, pero porque jugamos la final. Tenemos Copa del Mundo, en donde no estoy seguro si nuestro muchacho está en selección, pero le vamos a prestar mucha atención. A ver, 56 partidos, 33 goles, 7 asistencias, máximo anotador del club. 3 unidades de crecimiento, ya en este por fin volvió a retomar su ritmo, y un promedio de 7.6. Es el segundo más costoso de la plantilla con 204 millones y un 70% de crecimiento. 110,000 a la semana le permite embolsillarse 5.280.000 euros para esta que es la octava temporada, ¿no? No sé si esto, está nuestro muchacho llamado a la selección, pero con 91 de media yo creo que sí, ¿no? Vamos a ver, ojalá le vaya bien a Brasil porque estamos en Copa del Mundo. Brasil está en el grupo H con República Checa, Bélgica y Gales. 2 partidos jugados, 4 puntos. Ojo con esto. Ha pasado a octavos. Vaya pedazo de semifinales, muchachos. Francia, Italia, Argentina, Brasil. Semifinales que quedaron 2-1 a favor de Francia y 1-2 a favor de Brasil. Francia y Brasil se enfrentan por la final de la Copa del Mundo. Este partido lo jugaremos ahora, pero lo dejaré para el final del episodio. ¿Quién será el ganador al Balón de Oro? Pues no tengo idea, están entre estos 4 y nuestro muchacho no ha sido invitado. Nos quedamos nuevamente sin liga, aquí también sin Supercopa. Vaya, está escaso los títulos. Y la Champions, por Dios, ¿qué pasó con la Champions? No volvimos a ganar una Champions, otra vez en octavos. Nuestro muchacho, a ver, Ronaldinho, 10º lugar. Vaya, es que también tuvo una temporada bastante regular. 49 partidos, 23 goles, 6 asistencias. Jugador de 26 años, 2 unidades de crecimiento y 7.31 de promedio. Es el segundo más costoso de la plantilla, 255.5 millones, cayó un 12% y sigue con sus mismos 110,000 a la semana. El mismo salario de la temporada anterior. Chicos, vamos a la 10ª y última temporada. Creo que sí, está la 30-31, sí, 31-32. Ahí finaliza esta historia. Y hombre, ¿será que no nos llevamos un Balón de Oro? Ay, Dios, sería fantástico para cerrar con broche de oro. Vuelve a ser nominado. Esperemos que de pronto Ronaldinho se llevara este balón. No, no fue posible. No. No sé qué pasó con el Barça, pero no volvió a ganar la Liga. Pero sí Supercopa, y también Copa de España, muy bien. La Champions, bueno, llegamos a semifinales, increíble. Ronaldinho, bueno, volvió a ser pichichi, excelente. Volvió a la cima, qué temporada en el que tuvo este muchacho, por Dios. 58 partidos, 40 goles, 15 asistencias, qué pedazo de temporada la que tuvo el brasileño. Termina con 27 años como era de esperarse, 2 unidades de crecimiento y 7.84. Creo que esta fue la mejor temporada de todas las 10 que ha jugado. Sube a 272 millones, lo que lo convierte en el jugador más caro de la plantilla, un 6% de crecimiento y continúa con sus mismos 110,000. Vamos a, una vez terminemos el partido, vamos a hacer el resumen y vamos a ver cuánto dinero ganó durante estas 10 temporadas. Fantástico. Vamos a la final de Copa del Mundo y posterior a ello veremos el resumen de lo que sucedió con este señor. Antes de ir al partido, chicos, miremos esto un poco más de cerca. Miren nuestro Ronaldinho, tiene 91 de media y 25 años. Como dije, él nació en el episodio anterior con el Barça. Y miren a Roque, el otro jugador que también nació en el episodio con el Barça y tiene 98 de media. Es una completa locura este señor, fantástico.
Ustedes me dejan en comentarios si quieren ver la historia del señor Vitor Roque. Ambiente mundialista, ambiente muy futbolero. Francia, Brasil, grandísima final. Ya tuvimos la de Argentina en otros episodios. Pero no entiendo por qué siempre me hubiera gustado con Italia, por ejemplo. Hubiera sido una final fantástica. No digo que Francia no sea una buena final, pero me hubiera gustado con otro equipo, ¿no? Hubiera sido maravilloso, o inclusive con Argentina, pero bueno, no la encontramos en otras instancias. Muy bien, chicos. Ya saben que este partido lo estarán mirando al final del episodio. Porque siempre acostumbro a hacerlo de esa manera, ya que tuvimos o tenemos la gran oportunidad de jugar una Copa del Mundo o una final de Copa del Mundo. Ahí está Kylian. Pues lo vamos a hacer de esa manera, chicos. Por otra parte, estoy fascinado con lo que se está logrando. ¡Wow! Miren allá. ¡Fantástico! El señor, muy bien recreado su rostro del señor Koundé. ¿En qué iba? ¿En qué les decía? ¿Me lo recuerdan? Bueno, no, ya no me acuerdo de qué les hablaba. El punto es que tenemos una grandísima final y lo correcto hubiera sido poner a Roque. Porque tiene más media que nuestro invitado, nuestro protagonista, pero pues hombre, estaría mal también sacar a nuestro Ronaldinho, que está haciendo lo que hizo su padre, sacar o poner en lo más alto de la cima a la selección brasileña. Chicos, actos protocolarios, vamos al fútbol, grandísima final. Tenemos a Ronaldinho disputando. Aquí está también el Vini, que tuvo una buena presentación en un episodio con el Madrid. Minuto 20. Miren Santos cómo inicia esta jugada. Ronaldinho ve a Paquetá por ahí, lo intenta, se va, nadie queda con el balón. Al final Paquetá intenta definir y se pierde la primera ocasión. Minuto 43. Seguía atacando y miren aquí la buena definición de este señor. Seguía atacando Brasil y aquí una muy buena o un muy buen balón filtrado. Y este señor, un mediocampista que recién tal vez ingresa a la selección, le regala el primer tanto y el sueño de la Copa del Mundo a Brasil. Lo estaba haciendo bastante bien hasta este punto en la selección brasileña. Buena asistencia, queda completamente solo y define de manera magistral. 1-0, Andrei Santos le regala la alegría al equipo brasileño, chicos. Habría más, realmente este partido tendría mucho. Aquí tendríamos el golazo de nuestro protagonista, de nuestro invitado, una muy buena combinación de pases y una definición de pierna derecha, teniendo en cuenta que él es izquierdo. Ahí lo ven, define de manera magistral, lo veo un poco pasado de kilos. Eso es como mi impresión. El punto es que logra definir de manera magistral. Miren esto, buena asistencia, define pierna derecha y balón adentro. 2-0, chicos, 2-0. Brasil se veía ya campeona del mundo, pero el destino tenía más planes, o tenía otros planes mejor. Aquí estaba Nkunku para el descuento ya en el segundo tiempo. Un descuento que caería como agua fría y que subiría la moral de los jugadores franceses. Aquí los galos, gracias a esta buena definición de Nkunku, los galos se ponían nuevamente o entraban nuevamente en el partido. Aquí llegaría una nueva ocasión, buena definición de este señor que debe ser un canterano. Feliz, un gol en el minuto 90, un gol de esos que llamamos fatídicos, esos goles que jamás queremos. Bueno, aquí llegan, Kylian también estaba teniendo una buena noche después del primer tanto, le estaba yendo bastante mejor a Kylian, pero aquí su compañero, un canterano, repito, logra definir y poner las cosas 2-2. Miren qué buena jugada. Teníamos ya en el primer tiempo de este complementario a Roque, que había ingresado por Ronaldinho. Asiste muy bien a Martinelli. Martinelli define con toda la calidad que lo caracteriza, Dios, ¿qué es eso? Bueno, este gol, chicos, ponía otra vez a Brasil a soñar. Como dije, Roque había entrado por Ronaldinho, que ya al final estaba un poco exhausto, no estaba rindiendo lo que era, y pues Roque con 98 de media había que meterlo. Miren qué buena asistencia, estaba enterito Roque y muy buena definición de Martinelli, chicos. Ahí está, nuevamente Brasil parecía ser campeona, pero nuevamente el destino con planes, chicos. Miren lo que nos hace aquí Kylian, increíble. El arquero iba a anticipar a Kylian, pero no contaban con que este señor, y nuevamente doblete para este mono francés, que como dije debe ser un canterano. No contaban con la astucia de Kylian. Miren aquí cómo lo ve.
buen centro que creo que fue Dembélé y nos deja clavados y esto nos llevaría a los penaltis. El mismo Kylian iniciaría el tema de los penaltis, la lotería, nosotros se lo tapamos perfectamente. Paquetá, muy buena definición. Muy buen penalti, nada que hacer para Mike. Aquí teníamos a Camavinga que también intentaba hacernos un gol realmente extraño, pero por fortuna nuestro portero gigante. Anthony, muy bien, pero el portero en esta sí estuvo fantástico, el señor Mike. Aquí teníamos el canterano que nos estaba haciendo la fiesta, por fortuna arruinaba el disparo. Roque, el de 98 de media, también lo arruinaba, los penaltis estaban un poco complejos. Aquí a Lopanenka, o medianamente a Lopanenka, el señor Dembélé logra anotar. Vamos con Guimaraes que logra meter el balón también, chicos, engañado totalmente el señor Mike. Aquí estábamos que si tapábamos el penalti éramos campeones, pero Tchouaméni lo hacía bastante bien, aunque por fortuna para él, porque nuestro portero alcanzó a adivinarla, vio la ubicación del balón. Aquí vamos con Vini que tenía la Copa del Mundo en sus pies y así fue, muchachos, se ha llevado el penalti, o lo ha anotado más bien, y esto le regala la Copa del Mundo a Brasil, una Copa del Mundo muy sufrida. Realmente fue complicada, pero que al final no la llevamos a casa. Hecho esto o dicho esto, muchachos, vamos al resumen de lo que hizo este señor Joao Méndez durante estas 10 últimas temporadas, o mejor conocido como el señor Ronaldinho Jr. Veamos qué consiguió en el resumen. 10 temporadas fantásticas para este brasileño, en las que consiguió 5 ligas, 6 copas de España, 4 supercopas de España, una Champions League, una Supercopa de Europa y evidentemente un mundial. Esto nos da un total de 18 títulos, eso en lo que a club se refiere. Ahora veamos del lado derecho de la pantalla lo que hizo a nivel individual. Jugó 361 partidos en los cuales anotó 194 goles y tuvo 41 asistencias. Su promedio de goleo fue del 0,53 goles por partido, más de medio gol, ojo con eso. Fue goleador en 2 ocasiones, pero no fue el mejor asistente por obvias razones. Nominaciones al Balón de Oro tuvo 2, por desgracia no consiguió ninguno, menos hasta. Su promedio en estas 10 temporadas fue del 7,27, no está mal, podría ser mejor, sí, pero bueno. Ahí vamos. Logró acumular una fortuna de 33.312.000 euros en los últimos 10 años. Evidentemente esto fuera de lo que a publicidad se refiere. Su valor financiero, su valor final fue de 272 millones. Chicos, con esto llegamos al final de estas 10 temporadas con el señor Joao Méndez. Esperemos que, o espero más bien que les haya gustado, que la comenten, que dejen un poderosísimo like. Ya saben que si llegamos a 2000 likes, rematamos esta historia en las siguientes 5 temporadas, porque ya saben que el muchacho se quiere ir y sería interesante ver si consigue balones de oro en otro club. Sin más me despido, poderoso like, adiós. Esta es la 11ª temporada y iniciamos con una gran oferta del Milan por 300 millones. El valor de este señor es de 216. No sé si enviarlo a una nueva liga, si termina aquí en el Barça o si